Buenos días, hermana. Hoy es el tema número 34, hoy 11 de mayo, y lo he titulado Se necesita un milagro. La cita bíblica está en Juan 11. Le puse nada más Juan 11 porque vamos a ver varios versículos. Por eso les he dejado en sus pantallas el versículo puesto ahí junto con el texto para que podamos irlo identificando e ir leyendo juntas. Voy a leer el versículo 1 y dice así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con su perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y Juan, el apóstol, escribe estas líneas. Recuerden que Juan es el discípulo del amor. Si algo él resaltó es lo mucho que Dios nos ama, lo mucho que la expresión máxima del amor en Jesucristo. Y por eso le dicen al Señor Jesús. Y por eso Juan, el apóstol, recalca, el que amas está enfermo. O sea, como casi diciendo, no cualquier persona, el que amas, ¿no? El que amas está enfermo. Es como si nos dicen, nos enteramos que fulano, sutano X está enfermo, pero ¿qué tal si te dicen tu hijo? ¿Qué tal si te dicen tu papá? ¿Qué tal si te dicen tu esposo? El que amas está enfermo. Y así lo estaban diciendo a Jesús, el que amas está enfermo. Así le mandaron decir Marta y María, como que para que fuera más rápido. Y el versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Entonces tenía que ir allá. Pero aquí nos está diciendo, efectivamente, o sea, Marta y María le mandan decir a Jesús, el que amas está enfermo. Y efectivamente, nos confirma el versículo 5, efectivamente, Jesús amaba mucho a Marta, a María y a Lázaro. Y aquí cabe preguntar, ¿no te ama a ti? ¿No me ama a mí? Claro que nos ama. Claro que nos ama y cuando nosotros vamos delante de Dios, sabemos que podemos decirle, Señor, sé que me amas. Mal haría en dudar que tú me amas. Pero contrario a esto, si nosotros nos avisan de un ser amado que está enfermo, que está al borde de la muerte, pues nosotros dejamos de hacer lo que sea que estemos haciendo, no importa dónde nos encontremos, y vamos corriendo hacia la persona amada. Pero Jesús no hace eso, sino que se queda 2 días más. 2 días más. Y no estaba cerca de la ciudad o de la casa de Lázaro, no estaba cerca. Estaba como a 2 días de camino. Y entonces se queda 2 días más, o sea, no había tiempo que perder si de por sí ya, si de por sí ya estaba lejos y tenía que apurarse para llegar, todavía se queda 2 días más, como si no le importara. Bueno, aparentemente, pero el Señor, que todo lo conoce, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y hoy el Señor quiere que entendamos que las cosas que están sucediendo no es para matarnos, no es para destruirnos, sino para que la gloria de Dios sea manifestada en nuestras vidas. Y no cabe la menor duda que dentro de todo esto Dios te ama. No cabe la menor duda, es como si tú le dijeras a Señor Jesús y le mandaras a decir, no sé, Wendy, por favor ayúdame a orar, dile que yo, a la que Él tanto ama, se ha enfermado. Y el Señor tarda en regresar, tarda en contestar.
Y después de 2 días dice, ahora sí, vamos de regreso. Me voy a brincar hasta el versículo 11 y dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro, fíjense cómo dice nuestro amigo Lázaro, porque no solamente Jesús le amaba, sino que era alguien querido para también los discípulos. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Fíjense qué tremendo. Lázaro era alguien importante para todos. Aquí Tomás nos lo está diciendo. Tomás amaba muchísimo a Lázaro. Tanto que cuando se entera que Lázaro ha muerto, dice, yo me quiero morir. Es como cuando muere tu familiar y quieres aventarte al hoyo con él. Pero esto lo dijo en su carne, en su desesperación, en su angustia. Pero el Señor Jesús, aunque nos dijo anteriormente en el versículo 5 que Él amaba a Lázaro, era una verdad, Él amaba a Lázaro, a Marta, a María, eran seres amados para Él. Pero no se dejó llevar por ese sentimiento. Recuerden que Jesús se hizo carne por nosotros, pero no se dejó llevar por su carne, por así decirlo, sino que Él cumplió el propósito del Señor, tenía que esperar 2 días más. El punto es que con esos 2 días más que Él espera y los días que va a tardar en llegar, Lázaro ya había muerto. Y todavía va a tardar más porque cuando Él llega, Lázaro ya tiene 4 días de muerto. Entonces, cuando el Señor les dice 2 días después de que se le avisó que estaba enfermo, que Lázaro había muerto, dice extrañamente en el versículo 15, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Para que crean. Por eso el tema es, se necesita un milagro. Pero ¿sabes para qué se necesita un milagro? No para ser sanados, no para salir del problema, no para X cosa, sino para que creamos. Los prodigios y las maravillas que el Señor hizo no fue para dar espectáculo, no fue para complacer los caprichos de las personas, era para provocar la fe en nosotros. Las señales que el Señor permite que se hagan son para provocar la fe en nosotros. Por eso le titulé así, se necesita un milagro. Y aquí se lo está diciendo, fíjense, a los discípulos que ya le creían. Y los que no creían siguieron sin creer porque este milagro también lo vieron los fariseos. Y ellos siguieron sin creer y seguían odiando a Jesús. Así que el milagro que se necesita no es para los inconversos, porque no hay milagro que los haga cambiar de opinión. Si el amor de Dios no los convence, nada los va a convencer. No hay milagro que los pueda convencer. Este milagro es para que los que creen, crean más y sean fortalecidos. El Señor se alegra de las tribulaciones que estamos pasando y suena cruel, pero no es así. Él se alegra de lo que estamos pasando. Él contesta, estás pasando por esto y me alegro. Y yo te amo. Y no voy a ir corriendo a responderte de inmediato en un 2x3 tu petición. Voy a esperar. Pero voy a hacer un milagro en el momento preciso. Para que creas, me alegro por ti que la situación se ponga difícil. Me alegro por ti que hayas enfermado. Me alegro por ti que te falte dinero. Me alegro por ti que estés al borde de la muerte. Porque cuando venga yo y manifieste mi poder, tú vas a creer. Pero recuerda, se lo estaba diciendo alguien que ya seguía a Jesús. Y aunque él no hubiera sanado a Lázaro, ellos ya creían en Jesús. Y Lázaro, como repito, era muy importante para ellos.
muy importante. Tomás dijo, yo me quiero morir junto con Lázaro. No soporto saber que Lázaro está muerto. Voy a leer hasta el versículo 39. Aquí ya habló con Marta, con María, ya llegó con ellas, ya les dijo que Él era la resurrección y la vida. Y aquí vamos ya al milagro. Dice el 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, ya 4 días ya está apestoso el cuerpo. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Otra vez la fe, hermanas. Otra vez la fe. Necesitas tener fe para ver la gloria de Dios. Porque podrás ver milagros, pero no la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Y entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Otra vez la fe. Estaban ahí con Marta y con María porque también amaban a Lázaro, porque también amaban a Marta y a María. Parece ser que eran una familia muy querida. Y estaban ahí acompañándoles en medio de su dolor. Pero lo que estaban a punto de ver era un milagro. Un milagro. Pero ¿saben qué, hermanas? Tristemente hoy se ha dejado de creer en los milagros. Hoy se enseña que Dios ya no sana, que eso es en los tiempos pasados. Hoy se enseña que la manifestación del Espíritu es para tiempos pasados y eso no es cierto. Como se los comentaba en el tema de Apocalipsis, se necesita el Espíritu para poder soportar todo lo que viene. Y el Espíritu sigue moviéndose en medio de nosotras, y sigue moviéndose en nuestros corazones, y sigue manifestándose de tal manera que fortalezca nuestra fe. Y las señales y los prodigios que acompañarán a los que creen en Jesús siguen presentes, siguen presentes. Él cuando dijo que estas señales nos acompañarían, nunca dijo que tenía límite de tiempo. Dijo, bueno, esto por unos cuantos años. No, él dijo, estas señales los seguirán y no tienen límite de tiempo. Hermanas, hay muchos hoy en día que necesitan un milagro. Hay muchos que necesitan ver tu fe, ver tu amor, ver tu dolor, para que el milagro de Dios sea manifestado. Hay muchos que necesitan esto. Tal vez te toque ser la que acompaña al que está sufriendo. Tal vez te toque ser esa y a través del amor que tú manifiestes hacia esa persona, hacia esa familia, puedan ver el amor de Dios a través de ti. Quizá tal vez Dios sane, y no porque no tenga el poder o no porque no lo haga, sino porque depende de su voluntad, del plan y del propósito que Él tenga para esa familia. O tal vez, hermana, nos toque ser Marta o María, o Lázaro. Tal vez nos toque ser las que estamos llorando algún muerto, algún enfermo. Pero aún así, Marta y María mandaron llamar a Jesús, sabiendo conscientemente del amor que Jesús tenía hacia ellos. Y nosotras podemos llamar a Dios estando seguras de que Dios nos ama. Tal vez nos toque ser Marta y María, que estemos llorándole a alguien, tal vez, pero Dios puede hacer un milagro en medio de esa dificultad. O tal vez nos toque ser Lázaro. Y a pesar de que Lázaro estaba muerto, a pesar de que Lázaro estaba en esa tumba,
Jesús no había dejado de amarle. Y en medio de la muerte también le guiaba. No tengas duda que el Señor te va a resucitar. El Señor no te va a dejar ahí. No tengas duda alguna, el Señor te va a resucitar. No sabemos cuándo, pero no dudes. Lázaro murió con la promesa, porque Marta también lo dijo. Yo sé que en el día postrero resucitaremos. Y el Señor Jesús le dijo, yo mismo soy la resurrección. El milagro se iba a hacer de inmediato. Pero aunque no se hubiera hecho ahí, el milagro iba a suceder, hermanos. Lázaro nuevamente murió. Pero Lázaro va a resucitar en el día postrero. Marta, María, nosotros, no tengamos duda que si la muerte física nos alcanza, el amor de Dios nos resucitará. Así que se necesita un milagro en medio de esta pandemia. Se necesita un milagro para fortalecer nuestra fe. Y no dudemos que el Señor tiene todo el poder. Y no dudemos que el Señor nos ama bastante, más que bastante, para hacer un milagro. ¿Y sabes qué? Dice el Señor, me alegro que estés pasando por esto, para que yo pueda manifestar mi poder en tu vida. Me alegro que estés en esta circunstancia, para que puedas experimentar más de mi amor. Así que, hermanas, podemos decirle, Señor, a la que tanto amas, está enferma. Señor, a la que tanto amas, tiene miedo. Señor, a la que tanto amas, le está pasando esto, le está pasando el otro. Podemos decírselo, porque efectivamente Dios nos ama. Que el Señor te bendiga, hermana.